Hola, pues buenas tardes nuevamente. Me presento. Soy el doctor Angelo. En esta ocasión soy el coordinador de este curso junto con el doctor Eric Alexanderson Rosas y la doctora Aloja Meave. Les damos nuevamente la bienvenida a esta sesión donde abordaremos el tema de síndromes coronarios agudos impartido por el doctor Eduardo Porras. Él actualmente es residente en el Hospital Español de la Ciudad de México y nos va a hablar sobre esos temas. La dinámica va a ser exactamente la misma, la que hemos desarrollado en las sesiones previas, donde ustedes tendrán la oportunidad de votar su respuesta. A lo largo de esta sesión, solo es importante que anoten su nombre tal cual como se registraron, para que se les pueda emitir una constancia siempre y cuando tengan una asistencia de 6 de las 8 sesiones que se impartirán. Como se darán cuenta, ya vamos a la mitad del curso. El próximo jueves tendremos una sesión donde abordaremos los temas de insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, que se impartirán por una doctora que igual es residente en el Hospital de Pemex. Muy bien, pues si tienen alguna duda, no olviden que para eso tenemos el apartado de preguntas y respuestas, donde con gusto resolveremos cualquier duda que tengan, ya sea en cuanto a algo de logística o bien alguna duda que tengan respecto al tema. De igual forma, si tienen alguna sugerencia, no olviden que para eso está nuestro contacto de redes sociales en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web. Ahí pueden abordar cualquier duda que tengan y con gusto nosotros se la resolvemos. Y pues como ha sido en las demás sesiones, estaremos dando comienzo en unos 2 o 3 minutos más, esperando a que se vaya uniendo más gente. Y pues muy bien, entonces los dejo con el doctor Eduardo Porras. Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Ok, para los que preguntan, espectador anónimo, ¿se puede ver alguna ponencia pasada que me perdí? Sí, las sesiones se están grabando. Todas estas sesiones las pueden consultar ya sea en la cuenta de Instagram, pueden buscarlo como @cardioacademic en Instagram o en Facebook, esa sesión, o también en Twitter. Ahí ustedes pueden consultar cualquiera de las sesiones, también en el sitio web, ¿ok? Muy bien, ya un minuto para empezar. Como ya me presentó el doctor Angelo, yo soy Eduardo Porras, residente de Medicina Interna. El día de hoy vamos a ver síndromes coronarios agudos. Van a ser 5 casos clínicos relacionados a este padecimiento y finalizando cada caso clínico, vamos a ver la revisión de cada uno. La finalidad de este curso, como es prepararlos para el ENARM, las preguntas y respuestas están basadas en las guías de práctica clínica, entonces es la bibliografía que tomé. Ya en unos segundos más comenzamos. Pues bueno, si el doctor Angelo está de acuerdo, iniciamos de una vez. Primer caso clínico. Hombre originario del estado de Chiapas, de 65 años, con antecedente de diabetes mellitus y dislipidemia de larga evolución.
Es traído en estado de somnolencia por sus familiares a la sala de urgencias de tu hospital. La esposa comenta que 30 minutos previos su marido presentó dolor opresivo en región anterior del tórax, con irradiación a mandíbula y brazo izquierdo. Presentó una evacuación disminuida en consistencia. Posteriormente mareo y alteración del estado de alerta. La esposa dice se queda dormido fácilmente. Ella refiere que ha tenido varios episodios de dolor similar que remiten al reposo. Primer pregunta. Te encuentras recibiendo pacientes en la sala de urgencias de tu hospital. ¿Cuál de las siguientes medidas consideras deberá hacerse en primera instancia en este paciente? Respuesta A, toma de electrocardiograma de 12 derivaciones en un plazo menor a 10 minutos. B, evaluación rápida del ABC. C, iniciar terapia antiagregante y anticoagulante de inmediato. Y D, toma de laboratorios y enzimas cardíacas para corroborar tu diagnóstico. Muy bien. Finalizando cada caso clínico, vamos a ver las respuestas y su justificación. Encuentras que tu paciente está somnoliento con tensión arterial de 80/50 milímetros de mercurio y 94 latidos por minuto. Se queja de dolor precordial intenso. Inmediatamente solicitas un electrocardiograma de 12 derivaciones, estudios generales de sangre y enzimas cardíacas. Les voy a dar 30 segundos para que revisen este electrocardiograma para la siguiente pregunta. Listo. Basados en los hallazgos electrocardiográficos, ¿qué tipo de lesión y cuál es el territorio más probablemente afectado en este caso? Respuesta A, es una lesión subendocárdica, cara anterior extensa. Respuesta B, lesión subendocárdica, cara lateral. C, lesión transmural, cara anterior extensa. Y D, lesión subepicárdica, cara inferior. Aquí hubo una corrección. Básense en lo que dice la diapositiva, por favor. Muy bien, continuamos. Sabiendo que tu centro hospitalario tiene capacidad para intervención coronaria percutánea, ¿cuál de las siguientes medidas representa la mejor opción terapéutica para este paciente? A. Traslado para angioplastía primaria urgente. B. Administrar antiagregación, anticoagulación, morfina y estabilizadores de la placa y traslado para angioplastía primaria. C. Administrar antiagregación, anticoagulación, morfina, estabilizadores de la placa y realizar trombólisis. Y D. No es posible realizar reperfusión por inestabilidad hemodinámica. Continuamos.
Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está contraindicado administrar en cualquier síndrome coronario agudo? A. Ketorolaco. B. Metoprolol. C. Dinitrato de isosorbid. Y D. Prasugrel. Muy bien, continuamos a la revisión de este caso clínico. Es un masculino, 65 años, tiene antecedentes cardiovasculares de importancia y refiere que 30 minutos antes empezó con dolor opresivo de tipo anginoso, de tipo isquémico. El paciente acude somnoliento y la esposa refiere que se queda dormido fácilmente. Aquí subrayado dejé algunos puntos clave para este caso. La primera pregunta es, ¿qué es lo que le vamos a hacer en el servicio de urgencias? Y pues bueno, a cualquier paciente que llega con alteración del estado de alerta, independientemente de la sospecha, tenemos que hacer una evaluación rápida del ABC. Muchos de ustedes decidieron tomarle un electrocardiograma, que está muy bien, pero recuerden, si viene con alteración del estado de alerta o cualquier alteración hemodinámica que se pueda distinguir de manera inmediata, se tiene que hacer una evaluación del ABC ante cualquier circunstancia que les pregunten en el ENAR. ¿Ok? El electrocardiograma que vemos, se puede ver unas alteraciones del segmento ST, específicamente un supradesnivel del segmento ST, que lo podemos ver sobre todo de B2 a B6. Y basados en esto, nos pregunta el evaluador qué tipo de lesión es. Aquí hubo una corrección con respecto al pool de respuestas que se creó, pero bueno, la respuesta correcta es una lesión transmural. Recuerden que cuando hay una elevación del segmento ST, significa que es una lesión transmural o también se llama subepicárdica. Como las lesiones están desde B2 hasta B6, podemos asegurar que se trata de una lesión de la cara anterior extensa, que abarca la cara anterior, septal y lateral. ¿Ok? La pregunta 3. Nuestro centro hospitalario es una maravilla y tiene capacidad para intervención coronaria percutánea. Recordando que nuestro paciente lleva 30 minutos de evolución, la mejor medida que podemos tomar para este paciente es antiagregarlo, anticoagularlo, darle estabilizadores de la placa y realizar una angioplastía primaria. Las guías de práctica clínica es lo que nos recomiendan. Si tenemos un paciente con dolor torácico sugestivo o un síndrome coronario agudo, incluso antes de poderlo confirmar mediante laboratorio, simplemente con tener la clínica y el electrocardiograma, les podemos dar oxígeno, antiagregación, nitroglicerina y o isosorbid, morfina y pues bueno, uno de los puntos que nos especifica es que debemos iniciar tratamiento anticoagulante inmediato. Entonces los agregamos, los anticoagulamos, les damos estabilizadores de la placa y bueno, de acuerdo a este diagrama de la guía de práctica clínica, si nuestro centro cuenta con ICP y se puede realizar en menos de 2 horas, la primera opción, lo que ustedes deben de colocar es realizar angioplastía primaria, ¿ok? Vamos a ver otros casos donde esto no va a ser posible. Ahora, ¿cuál de los siguientes medicamentos está contraindicado en cualquier síndrome coronario agudo? A grandes rasgos, los inhibidores COX-2 y COX-1, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, el ketorolaco, toda esa familia de medicamentos está contraindicado. Los betabloqueadores, dependiendo las situaciones clínicas del paciente, ¿sí? En la guía de práctica clínica nos especifican los AINES selectivos y no selectivos no deben administrarse.
en ningún síndrome coronario agudo, ya que aumenta la probabilidad de ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pasamos al caso clínico número 2. Se trata de un paciente masculino de 68 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus mal controlada, obesidad y tabaquismo positivo. Inicia padecimiento actual 1 hora previa con dolor opresivo localizado en hemitórax izquierdo con irradiación a la mandíbula, con diaforesis, palpitaciones y sensación de muerte inminente. Acude con frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y el resto de los signos vitales sin alteraciones. Se toma un electrocardiograma de 12 derivaciones, que se los muestro aquí. Les voy a dar unos segundos. La primera pregunta. Usted se encuentra en un centro de salud, el cual está a 4 horas del hospital con capacidad para ICP más cercano. ¿Cuál sería su manejo inicial? Respuesta A, oxígeno a 3 litros, ASA a 300 miligramos, isosorbit sublingual, morfina y monitorizar estado hemodinámico. Respuesta B, oxígeno a 3 litros, ASA a 300, isosorbit sublingual, morfina y referir a un segundo nivel. Respuesta C, oxígeno a 3 litros, ASA 600, clopidogrel 75, morfina y monitorizar estado hemodinámico. Y respuesta D, oxígeno 3 litros, ASA 300 miligramos, isosorbit sublingual, morfina, trombólisis y referir a un segundo nivel. Bien. La segunda pregunta. Al llegar al centro de salud referido, el paciente se encuentra clínica y hemodinámicamente estable. Sin embargo, 6 horas posteriores, refiere dolor torácico de las mismas características, alteraciones electrocardiográficas compatibles con infarto y un nuevo pico de elevación de enzimas cardíacas. ¿Cuál es la siguiente medida a realizar? A. Realizar angioplastía percutánea de rescate en las primeras 12 horas. B. Realizar angioplastía percutánea de rescate en las siguientes 72 horas. C. Administrar carga con doble antiagregación, anticoagulación y estabilizadores de la placa. Y D. Realizar fibrinólisis con alteplase inmediatamente. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una contraindicación absoluta para fibrinólisis, excepto A. Evento vascular cerebral isquémico en los últimos 6 meses. B. Terapia con anticoagulantes orales. C. Hemorragia digestiva en las últimas 4 semanas. Y D. Punción no compresible en las últimas 24 horas. Muy bien. Pasamos a la revisión de este caso clínico.
es igual un paciente masculino de edad avanzada y antecedentes de enfermedades de riesgo cardiovascular. Este paciente inició 1 hora previa con el dolor de tipo isquémico. El electrocardiograma, pues bueno, vemos una elevación del segmento ST, sobre todo en la cara lateral alta, que nos la da D1 y ABL, con su infradesnivel en D3, que es la imagen en espejo. La primera pregunta es, ¿qué le vamos a hacer a este paciente, siendo que nuestro centro con ICP más cercano está a 4 horas? Si nosotros recordamos el esquema que vimos en el caso clínico número 1, el tiempo puerta-balón, bueno, el tiempo para la angioplastía primaria no debe ser mayor a 2 horas. En ese caso, la opción correcta es iniciarle todo el tratamiento habitual y trombólisis. Aquí lo vemos en este esquema. Como nuestro centro para ICP más cercano está a más de 2 horas, lo que vamos a hacer es una fibrinólisis, además del tratamiento conservador. Y pues bueno, como dato que ustedes tienen que saber para el ENARM y para estos casos clínicos, todo adulto mayor con dolor torácico o síntomas inespecíficos sospechoso de un síndrome coronario agudo deberá trasladarse inmediatamente a un centro de segundo o incluso tercer nivel. Y mucho mejor si le podemos iniciar el tratamiento habitual, ¿ok? Además de la trombólisis. Pregunta 2. Al llegar al centro referido, el paciente se encuentra bien, pero a las 6 horas vuelve a presentar datos clínicos, electrocardiográficos y de laboratorio de un nuevo infarto. ¿Qué le tenemos que hacer a este paciente? Pues bueno, según las guías de práctica clínica, a este paciente se le tiene que realizar una angioplastía percutánea de rescate urgentemente, sobre todo en las próximas 12 horas. La respuesta B, 72 horas, pues ya es demasiado tiempo, ya ni para qué se la hacen. Y pues bueno, las demás opciones, en teoría ya se las habríamos hecho. Aquí está, en este caso, tuvimos una fibrinolisis exitosa, al parecer sí, pero se volvió a reinfartar. Creo que tenemos una pregunta. Anonymous pregunta, ¿pero en un centro de primer nivel se puede realizar la trombólisis? Pues según las guías de práctica clínica, sí, pero bueno, no en ninguna clínica rural vas a encontrar alteplase o cualquier medicamento así. Pero según las guías de práctica clínica, sí tendríamos que realizar fibrinolisis, ¿ok? Junto con el tratamiento habitual, en lo que podemos referir al paciente a un segundo o tercer nivel para una angioplastía ya sea de rescate o una angioplastía en las próximas 72 horas, nada más para corroborar la permeabilidad del vaso. Recuerden que las guías de práctica clínica se rigen en un ambiente ideal. Sí, claro, concuerdo contigo, Juan Antonio. Ok, la ICP es razonable en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST si existe evidencia de una fibrinolisis fallida o un reinfarto. En este caso, probablemente el paciente se reinfartó porque habían pasado ya más de 6 horas. ¿Ok? Las guías recomiendan en un periodo no mayor a 24 horas, obviamente mientras más temprano, mejor. Recuerden que en cardiología el tiempo es músculo. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una contraindicación absoluta para fibrinolisis excepto? La respuesta es B. Las guías nos dan las contraindicaciones absolutas y relativas para realizar una trombólisis. En este caso, el tratamiento con anticoagulantes orales es una contraindicación relativa. Esta tabla vale la pena que la chequen unos días antes del ENARM porque es probable que pregunten algo relacionado a esto. Ok, vamos con el caso clínico número 3. Se trata de un femenino de 78 años con antecedente de dislipidemia, hipertensión arterial y tabaquismo positivo. Ha presentado durante las últimas 24 horas 2 episodios de dolor precordial intenso,
con duración aproximada de 30 minutos cada uno, mientras se encontraba viendo la televisión, y otro al subir un piso de escaleras. La paciente refiere medicación habitual a base de atorvastatina, captopril y aspirina con buen apego. Acude hemodinámicamente estable al servicio de urgencias traída por familiar para valoración. Usted decide toma de electrocardiograma y estudios de laboratorio. Aquí les dejo su electrocardiograma, lo vamos a ver unos 30 segundos. Dentro de los laboratorios destaca hemoglobina de 18,9, leucocitos de 8.300, banda 0%, plaquetas 230.000, creatinina de 1.5, sodio 140, potasio 4.1, cloro 102, calcio 9.3 y enzimas cardíacas negativas. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 1. De acuerdo a los hallazgos referidos, ¿cuál considera usted es el diagnóstico más probable de esta paciente? ¿Angina inestable? B. Angina estable. C. Infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Y D. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Muy bien. Aquí les vuelvo a poner el caso para que lo puedan analizar. La pregunta número 2. ¿Cuál sería el puntaje según la escala pronóstica de TIMI, Unstable Angina, para sufrir un infarto agudo del miocardio en los próximos 14 días? Respuesta A, 2 puntos, riesgo bajo. Respuesta B, 6 puntos, riesgo alto. Respuesta C, 4 puntos, riesgo intermedio. Y respuesta D, 8 puntos, riesgo alto. Pregunta 3. ¿Cuál es el abordaje inicial para este paciente? A. Hospitalización, doble antiagregación, anticoagulación y trombólisis. B. Hospitalización, doble antiagregación, anticoagulación e intervención coronaria percutánea primaria. C. Egreso hospitalario y consulta de seguimiento. Y D. Hospitalización, doble antiagregación, anticoagulación y monitoreo. Perfecto. Siguiente. Cuarta pregunta. El paciente presenta evolución favorable sin nuevos episodios de dolor torácico. Se realiza curva enzimática y electrocardiogramas de control sin evidencia de isquemia o necrosis. Usted decide egreso hospitalario con tratamiento antiagregante y heparines de bajo peso molecular. La pregunta es, ¿qué prueba diagnóstica está indicada para continuar el abordaje de este paciente? A. Ecocardiograma con dobutamina. B. Ergometría. C. Coronariografía diagnóstica. Y D. Angiotomografía coronaria. Creo que aquí se repitió. Creo que esta es la siguiente pregunta. O si no, respondan de acuerdo al orden que viene aquí en la diapositiva.
Ya salió las respuestas, bien. Muy bien. Vamos a la revisión de este caso clínico. Es una femenino de edad avanzada. Tiene 3 antecedentes de importancia, hablando de los factores de riesgo cardiovascular. En las últimas 24 horas ha presentado 2 episodios de dolor torácico de tipo isquémico. Uno de ellos mientras ella se encontraba en reposo, estaba viendo la televisión, y cada uno duró aproximadamente 30 minutos. Eso es lo más relevante de esta información. Aquí les dejo, aquí les dejo un electrocardiograma que no es del todo normal, pero no es sugerente de lesión, ni siquiera de isquemia. Y lo más importante, las enzimas cardíacas están negativas. El resto de los laboratorios relativamente bien, excepto la creatinina un poco elevada, que es un distractor. La pregunta 1. De acuerdo a los hallazgos referidos, ¿cuál considera ustedes el diagnóstico más probable de esta paciente? Pues se trata de una angina inestable, ya que es una angina de reciente aparición. Esta dura más de 20 minutos y se presenta en reposo. Debido a que el electrocardiograma no muestra elevación del segmento ST, podemos descartar estas otras 2 opciones. Y recuerden que la angina estable da a la actividad física y se quita en reposo. Según el diagrama de flujo de las guías de práctica clínica, no tenemos una elevación del segmento ST en ningún electrocardiograma. Entonces se trata de un síndrome coronario agudo sin elevación. No tiene elevación de biomarcadores, las enzimas cardíacas, por lo tanto se trata de una angina inestable. Y tenemos que estratificar el riesgo de las anginas inestables, que es la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el puntaje según la escala pronóstica de TIMI? En este caso se trata de 4 puntos. ¿Por qué? ¿Es un paciente mayor de 65 años? Sí. Tiene 3 factores de riesgo. Recordemos que ya tiene tabaquismo, hipertensión y dislipidemia. Ha tenido 2 eventos de angina en las últimas 24 horas y ha usado aspirina en los últimos 7 días. Eso nos da 4 puntos, ¿ok? No menciona si ha tenido eventos anginosos previos, si tiene historia familiar de enfermedad coronaria. Entonces recuerden que para fines en ARM, si el evaluador no nos da a conocer algo, ustedes lo toman como negativo. Y pues bueno, estratificamos a nuestro paciente en 4 puntos que nos da un riesgo intermedio. ¿Ok? ¿Cuál es el abordaje inicial para este paciente? Lo importante a la hora de estratificar las anginas inestables es que, según las guías de práctica clínica, podemos tomar o no acciones. En este caso, tenemos que hospitalizar al paciente, darle doble antiagregación, anticoagulación y monitoreo. Para empezar, si no nos encontramos ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST, de ninguna manera tenemos que hacer reperfusión primaria, ¿ok? Porque incluso aumenta la mortalidad. Como nuestro paciente está en un riesgo intermedio, la opción es terapia conservadora inicial, hospitalizar y monitoreo. Menciono otras opciones, pero de primera instancia es tratamiento conservador. La pregunta 4. El paciente ha tenido una evolución favorable, le hicimos curva enzimática, le hicimos electrocardiogramas de control y en ninguno apareció alteraciones sugerentes de isquemia, de lesión o de necrosis. Por lo que decidimos dar de alta a nuestro paciente con terapia antiagregante y heparinas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues bueno, las guías de práctica clínica nos dicen que a algún paciente inestable, tenemos que hacer una prueba inductora de isquemia. Aquí tenemos 2 opciones, el eco con dobuta y la ergometría. Estas otras 2 opciones son demasiado caras y Secretaría de Salud no las contempla para la población general. Entonces, según las guías, tenemos un paciente que no ha hecho cambios en el electro, no hizo elevaciones de los biomarcadores
lo vamos a dar de alta y en consulta externa vamos a valorar pruebas inductoras de isquemia. El gold estándar es la ergometría, ¿ok? La prueba de esfuerzo. ¿Por qué no un eco con dobuta? Además de que es más costoso, lo reservamos para pacientes con incapacidad física, incapacidad incluso neurológica u otras situaciones aisladas, ¿ok? Se tiene que elegir la prueba de esfuerzo. Pasamos al caso clínico número 4, a menos de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Ok. Caso clínico 4. Femenino de 76 años con antecedente de EBC, hace 2 meses, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo positivo. Hace 3 días sufrió caída de plano de sustentación con contusión directa en hemicuerpo izquierdo con incapacidad funcional, por lo que ha permanecido en cama. Hace 3 horas refiere dolor opresivo en hemitórax izquierdo, irradiado a espalda y disnea. Es traída a tu centro hospitalario para valoración. A su llegada presenta 136 latidos por minuto, 90-60 de TA y saturación de oxígeno de 85%. Pregunta 1. ¿Cuál es el abordaje inicial para esta paciente? A. Estabilización hemodinámica. B. Valoración inmediata por el servicio de ortopedia para descartar fractura. C. Solicitar inmediatamente angiotomografía. D. Administrar antiagregación, anticoagulación, morfina y estabilizadores de la placa. Perfecto. Pregunta 2. ¿Qué escala predictora utilizarías en este caso para guiar tu siguiente acción? Respuesta A, sacamos el TIMI. B, SOFA. C, Wells. Y D, Grace. Ok, estuvo más reñido. Pregunta 3. ¿Qué estudio está indicado a continuación? A, una angiotomografía pulmonar. B, electrocardiograma y enzimas cardíacas. C, dímero D. D, ultrasonido Doppler de miembros pélvicos. Okay. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico más sensible para detectar la patología sospechada? Respuesta A, S1Q3T3, también llamado el patrón de Makin-White. B, alteraciones del segmento ST. C, agudización de las ondas T. Y D, taquicardia sinusal. Okay. Muy bien, vamos a la revisión de este caso clínico. Se trata de un femenino de edad avanzada que tiene antecedente de EBC, varios factores de riesgo cardiovascular, pero lo más importante para este caso es que hace 3 días se cayó y a raíz de eso tuvo incapacidad funcional y ha permanecido en cama, o sea, ha estado inmóvil. Hace 3 horas empezó con dolor opresivo en hemitórax,
Este se irradiaba a la espalda, disnea y viene hemodinámicamente inestable, además de que está desaturando. ¿Alguien aquí que me pueda ayudar? ¿Cuál es el diagnóstico clínico o de sospecha más importante? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Exactamente, varios ya respondieron TEP y Juan Antonio, ahorita respondemos tu pregunta, ¿ok? Yo sé que se trata de una clase de síndromes coronarios agudos, pero al final les voy a dar un consejo. Siempre vayan de acuerdo a la pregunta, no a lo que ustedes quieren que les pregunten, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir entonces con esta revisión. ¿Cuál es el abordaje inicial para este paciente? Viene hemodinámicamente inestable, lo primero que tenemos que hacer es estabilización hemodinámica. Aunque se trate de un paciente complicado, lo tenemos que estabilizar porque es lo que Secretaría de Salud quiere que ustedes sepan. Que antes de empezar a solicitar estudios, estabilicemos a los pacientes. La guía de práctica clínica nos dice que si tenemos signos y síntomas compatibles con embolismo pulmonar, veamos, ¿está clínicamente inestable? Sí, pues bueno, tenemos que estabilizar y probablemente se trate de un embolismo masivo. Probablemente ya tiene disfunción del ventrículo derecho, seguramente lo tiene. 2. ¿Qué escala predictora utilizarías en este caso para guiar tu siguiente acción? Tenemos TIMI, SOFA, Wells y Grace. Tanto el TIMI como el Grace lo sacamos en los síndromes coronarios agudos. El SOFA es para evaluación de sepsis y la única que nos queda es el Wells. La guía de práctica clínica nos recomienda estratificar a los pacientes de acuerdo al Wells. En este caso, vamos a ver qué Wells tiene nuestro paciente. ¿Tiene signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa? No nos menciona, entonces lo tomaremos como 0. ¿Embolia pulmonar como diagnóstico más probable? Sí, tenemos 3 puntos. ¿Frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto? Sí, tenemos 136 latidos por minuto. Llevamos 4.5 puntos. ¿Inmovilización o cirugía en las 4 semanas previas? Sí, recordemos que llevaba postrada 3 días. ¿Embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa previa? No sabemos. ¿Hemoptisis, cáncer? No nos dice, entonces lo tomaremos como no. Entonces nuestro paciente tiene un Wells de 6 puntos, o sea, un riesgo alto. ¿Qué estudio está indicado a continuación? Según las guías de práctica clínica, una angiotomografía pulmonar. Vemos en este algoritmo que nuestro paciente estaba inestable. En teoría nosotros ya lo estabilizamos y lo siguiente a realizar es estimar la probabilidad clínica de Wells. De acuerdo a los resultados tenemos probabilidad alta. Recordemos que tiene 6 puntos, o sea, es un riesgo muy alto. Aquí el punto de corte que utiliza la guía son 4 puntos. Entonces, como tenemos 6, lo que nos dice la guía es realizar una angiotomografía pulmonar. Yo sé que en la práctica diaria esto no funciona así, pero bueno, para fines de NARM hay que mantenernos de acuerdo a las GPCs. Y cuarta pregunta, ¿cuál es el hallazgo electrocardiográfico más sensible para detectar la patología sospechada? Aquí el punto está en más sensible. Si nosotros estamos sospechando una tromboembolia pulmonar, hay preguntas, creo. El hallazgo electrocardiográfico más sensible, o sea que más se repite, es la taquicardia sinusal. El patrón de Mackin-White ni siquiera es tan específico y es muy poco sensible. Si nosotros lo encontramos en un paciente con dolor precordial, nos tiene que hacer nos llama la atención de inmediato. Pero el signo más sensible es la taquicardia sinusal. Alguien me pregunta, ¿por qué sería angiotac y no gammagrafía? Para empezar, no en cualquier hospital hay capacidad para realizar un gammagrafía. Es un estudio mucho más tardado, es más caro y aunque tenga una especificidad altísima, las guías nos recomiendan realizar una angiotomografía pulmonar. Tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta.
Ya después la guía nos dice que si la angiotac está negativa o positiva, podemos ir guiando. Si sale positiva, pues bueno, no hay duda. Si sale negativa, ya podemos realizar otro tipo de pruebas. Pero si en el ENARM les preguntan angiotac versus gammagrafía, de primera opción es la angiotomografía. Si les pregunta estudio con mayor especificidad, probablemente podríamos poner la gammagrafía. Exactamente, como alguien más responde, es el gold standard, ¿ok? Para fines de NARM tenemos que poner eso. Y por último, caso clínico número 5. Es un paciente masculino de 68 años, ampliamente conocido por el servicio. Dentro de sus antecedentes se encuentra cirrosis hepática, secundario a alcoholismo intenso, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. Acude al servicio de urgencias por hematemesis en repetidas ocasiones. A su ingreso con TEA de 80-60, 126 latidos por minuto, saturando al 89% y afebril. Se inició reanimación con soluciones isotónicas y se solicitaron laboratorios reportados a continuación. Sodio de 130, potasio de 3,9, cloro de 100, creatinina de 1,5, urea de 112, fosfatasa alcalina de 200, bilis totales de 4,2, TGO 127, TGP 251, LDH de 600, hemoglobina de 6,4 y hematócrito de 20. Leucocitos de 9000. Durante su estancia presenta nuevo episodio de hematemesis profusa, posterior a la cual inicia con dolor torácico tipo opresivo, intensidad 10 de 10. Usted solicita un electrocardiograma en el que se encuentra elevación difusa del segmento ST indicando isquemia global. Aquí les pongo su electrocardiograma, lo vemos unos segundos. Primera pregunta. De acuerdo a las comorbilidades asociadas a este episodio, ¿cuál cree usted sea el tipo de infarto que está presentando este paciente? Respuesta A, infarto agudo del miocardio tipo 1. Respuesta B, infarto agudo del miocardio tipo 2. Respuesta C, infarto agudo al miocardio tipo 3. Y respuesta D, infarto agudo del miocardio tipo 4. Ok, aquí estuvo reñido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fisiopatología de este tipo de infarto? A, ruptura de una placa de ateroma. B, desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno. C, disección coronaria. Y D, obstrucción al flujo coronario. Caray, aquí igual respondan de acuerdo a las respuestas que vienen en la diapositiva, por favor. Muy bien. Siguiente pregunta. Según las guías de práctica clínica, ¿qué tratamiento está indicado en este momento para revertir el síndrome coronario? A, angioplastía de emergencia. B, trombólisis. C, transfusión de concentrados eritrocitarios. D, iniciar aspirina, clopidogrel, heparina y estabilizadores de la placa. Muy bien. Última pregunta. ¿Cómo clasificaría el choque de acuerdo a su etiología y severidad? A, grado 3, de origen cardiogénico. B, grado 4, de origen cardiogénico.
C, grado 3 hipovolémico y D, grado 4 hipovolémico. Muy bien. Vamos a la revisión de este caso. Es un paciente masculino de 68 años, ampliamente conocido por el servicio, de los típicos cirróticos de origen alcohólico. Llega con TA de 80-60 y 126 latidos por minuto. O sea que llega inestable. Este paciente tuvo varios episodios de matemesis con una hemoglobina de 6.4. Muchas veces ponen varios laboratorios que, aunque estén alterados, realmente solo es ruido, ¿ok? Y bueno, en el servicio de urgencias presenta nuevo episodio de matemesis profusa, posterior a lo cual inicia con un dolor torácico de tipo isquémico y elevación difusa del segmento ST. Significa que la hemoglobina de 6.4, pues seguramente todavía le bajó más. Aquí vemos un electrocardiograma con una elevación difusa del ST. Realmente es casi imposible que una obstrucción coronaria, alguna placa te esté obstruyendo todo el tronco coronario y la coronaria derecha. Significa que hay una isquemia global. ¿Se dan cuenta? Hay elevación del ST en todas las derivadas y bueno, en ABR está en infradesnivel. La primera pregunta es, ¿qué tipo de infarto está presentando nuestro paciente? Y se trata de un infarto tipo 2. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la fisiopatología de este tipo de infarto? Y bueno, en el infarto tipo 2 existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Aquí vemos los tipos de infarto. El tipo 1 es el más común, el que todos conocemos, que es por ruptura, erosión o fisura de una placa de ateroma que obstruye el flujo coronario. El tipo 2 se debe a aumento de la demanda de oxígeno que no puede ser compensado por el corazón o por las arterias coronarias o por cualquier otro evento, como anemia. Si existe una disminución de la perfusión secundaria a una anemia lo suficientemente importante, va a causar una isquemia global. El infarto tipo 3 es muerte cardíaca súbita, que se documentó posteriormente, ya sea por elevación del ST o por biomarcadores. Tipo 4 es después de una angioplastía y tipo 5 es después de una cirugía de revascularización. Vale la pena que le den una checada a los tipos de infarto y su fisiopatología. La pregunta 3. Según las guías de práctica clínica, ¿qué tratamiento está indicado en este momento para revertir el síndrome coronario? Angioplastia de emergencia no, tampoco trombólisis, porque no hay nada que esté obstruyendo el vaso. Y si le iniciamos aspirina, clopidogrel y heparina a un paciente que tiene un sangrado de tubo digestivo alto, pues lo vamos a matar. En este caso lo que tenemos que hacer es transfundir concentrados eritrocitarios. Si la fisiopatología de nuestra enfermedad es por anemia, porque tiene una hemoglobina muy baja, lo único con lo que vamos a revertir este síndrome coronario agudo es pasándole sangre. Y bueno, la pregunta obligada que tienen que dominar son los grados de choque y la etiología de los distintos tipos de estado de choque. En este caso se trata de un grado 3 hipovolémico. Y bueno, esta tablita es la que yo me aprendí hace un año. Y fácilmente nuestro paciente tenía 126 latidos por minuto, por ende es un tipo 3, ¿no? Cardiogénico no nos habla de que tenga ninguna alteración en las válvulas o incluso en la contracción miocárdica. Más bien es hipovolémico porque nuestro paciente estuvo sangrando y volvió a sangrar enfrente de nosotros. ¿Ok? Ahora, ya se acabaron los casos clínicos, les voy a dar unos pequeños tips antes de pasar a la sección de preguntas. Lo que les había comentado hace rato es el último punto. Yo sé que este seminario se trata de síndromes coronarios agudos y yo les puse un caso de tromboembolia pulmonar.
Eso probablemente los sacó un poco de orden, pero siempre hay que pensar de acuerdo a lo que nos están preguntando. Independientemente del tema que acabes de leer o que acabes de ver, hay que leer la pregunta y pensar de acuerdo a ella. No pensar de acuerdo a lo que queremos que nos pregunten. Por eso se las puse, para cambiar un poquito el chip. Otros puntos ya más dirigidos al tema. La dislipidemia es el factor de riesgo más importante para cardiopatía isquémica. Solo los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST deberá realizarse reperfusión dentro de ventana. Recordemos que la angioplastía primaria es siempre la primera opción, siempre y cuando podamos realizarla en un periodo no mayor a 2 horas. ¿Ok? Es bien importante este tiempo. Si es mayor a 2 horas, tenemos que dar trombólisis. Es importante saber diferenciar cada síndrome coronario agudo, un infarto con elevación, un infarto sin elevación, una angina inestable y una angina estable. Y bueno, yo sé que luego es muy latoso y es incluso complicado, pero hay ciertas escalas que nos vamos a tener que aprender para el ENARM, incluido el TIMI, que no está tan difícil. Entonces, para los síndromes coronarios agudos, es probable que les pregunten qué escala de TIMI tiene su paciente. ¿Ok? Con esto doy por terminado la clase de síndromes coronarios agudos y se abre la sección de preguntas. Nora nos pregunta, en un paciente que tiene datos de angina estable y que apenas acude para valoración, si preguntan cuál es la prueba diagnóstica inicial para este paciente, ¿qué pondríamos? ¿Electrocardiograma o prueba de esfuerzo? Prueba diagnóstica inicial, siempre hay que realizarles un electrocardiograma. Ya sea que estés en servicio de urgencias o en cualquier consultorio, si tienes la capacidad de hacer un electrocardiograma, hazlo, porque probablemente incluso tenga un infarto silente o tenga alteraciones que sean compatibles con algún síndrome coronario. Ya si la pregunta va más dirigida de seguimiento para poder estratificar al paciente o para continuar la ruta diagnóstica, ya podemos poner la ergometría. ¿Sí, Nora? A la pregunta que me había hecho Juan Antonio Delgado hace rato, que quiere saber la bibliografía que yo utilicé para el ENARM, las horas de estudio y si le di vueltas, pues la verdad es que yo me fié solo de una bibliografía, yo leí los CTOs y para ciertas enfermedades muy específicas vi las guías de práctica clínica, como por ejemplo VIH, tuberculosis, las de vacunación. Un problema de leer de tantas fuentes bibliográficas es no te va a dar tiempo y probablemente algunas se van a contradecir. Entonces, con que te mantengas con una o dos fuentes bibliográficas y apoyarte de las guías de práctica clínica, con eso. En cuanto a horas de estudio, yo creo que estudié unas 1100, 1200 horas. Y vueltas, sí. Le di una vuelta general, tardé 4 meses, una segunda vuelta más concentrada de 2 meses y una vuelta intensiva de 1 mes. Lo que yo les recomiendo es hagan muchas preguntas. El examen son muchísimas preguntas donde van a estar sentados durante horas. Entonces tienen que saber responder preguntas. Hagan simulacros. Me pregunta Rosángela López, ¿cómo diferenciar la angina estable de la inestable? Ok, la angina inestable es una angina de reciente aparición, 2 meses. La angina inestable se caracteriza porque puede aparecer en reposo y esta dura más de 20 minutos. A diferencia de la angina estable es el típico señor diabético de 70 años que te dice, doctor, doctora, me duele el pecho cuando subo escaleras, pero cuando yo me siento, dolor. Esa es una angina estable y tiene una duración menor a 20 minutos. Juan Antonio, horas por día.
pues ya en los últimos 2 meses sí le dedicaba unas 10 horas por día, yo creo. Sí es pesadito, pero manténgase motivados. La verdad es que todo se resume al final de cuentas en la dedicación. Entonces, pues hay que mantenerse dedicados, Juan Antonio. Motivados. Stephanie pregunta, yo tengo una duda sobre un paciente que me llegó. Tenía soplo holosistólico y en su electro un bloqueo de rama derecha y antecedente de un infarto. T invertida en todo. Luego por dolor en epigastro y que le daba por las noches y le duraba menos de media hora. Pues mira, ya actualmente el bloqueo de rama derecha se puede considerar subnormal. O sea, no debería ser normal, pero hay pacientes sin patología que lo presentan. En cambio, el bloqueo de rama izquierda ya se considera un equivalente de isquemia. Tenía un soplo losistólico, pues depende de las características que tenía y T's invertidas. Si ya tenía esas T's invertidas, probablemente no sea tan importante, pero si fueron de nueva aparición. Acuérdense que lo más importante, bueno, de las cosas más importantes de un electro es comparar el electro con el previo. Si el paciente ya tenía esas T's invertidas, puede ser por trastornos de la repolarización, incluso en pacientes obesos o en mujeres con busto prominente pueden aparecer T's invertidas sin que indiquen patología. Si llegó por dolor en epigastrio que le daba por las noches y le duraba menos de media hora, pues ahí está complicado. Si es en epigastro y es por las noches, pues tendrás que descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sí valdría la pena a este paciente estratificarlo con una prueba de esfuerzo. En un simulador preguntan que para prevenir un Zika, ¿qué cantidad de calorías debe tener una dieta? La verdad, Anonymous, no sé, te debo esa pregunta, la investigo y la publicamos en el, en el contacto de esta página, ¿ok? La verdad se me hace una pregunta muy manchada, pero bueno, luego si hay una que otra de esas en el ENARM, te la debo. Stephanie, la referí, pero me quedé con duda de qué seguimiento le podría dar además de referirla. Yo a ese paciente le hubiera iniciado mínimo antiagregación con aspirina y la tienes que referir para que le hagan la prueba de esfuerzo, pero mínimo darle antiagregación le puede dar la vida. No sé, pues bueno, si no hay más preguntas, de todos modos, les dejo mi contacto. No sé si se puede poner por aquí. O a través de las redes sociales. Creo que por ahí me habían etiquetado. Me pueden hacer cualquier pregunta, pedir consejos, cualquier cosa. Estoy al pendiente por si necesitan algo. Para fibrinólisis, ¿qué medicamentos están indicados? Realmente el que tengas en tu centro no te van a hacer esa pregunta, pero para síndrome coronario agudo le puedes dar cualquier fibrinolítico, ¿ok? El que dicen las guías es alteplase, por ejemplo, pero le puedes dar otros, a diferencia del EBC isquémico, que ahí sí son mucho más específicos, ¿ok? Pero no se preocupen tanto por las dosis ni por los nombres de los medicamentos. Rara vez preguntan eso en el ENARM. Fue mi primera vez en el ENARM, sí, afortunadamente. Primera y última. Gracias a ustedes por su participación. Les digo, contáctenme si tienen alguna duda. Ahí se quedó en las redes sociales mi contacto. ¿Va que va? Ok, pues muchas gracias, Porras, por esta sesión y gracias a todos los participantes. Gracias, Angelo. Nuevamente aquí les dejamos el contacto y cualquier duda que tengan, nos escriben. Nos vemos el próximo jueves en la siguiente sesión. Hasta luego y que Estudien. tengan buen día. Ánimo, motívense.